Resumen de la unidad de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Ok, lo primero cierto que vimos fue la unidad básica de todo lo central en la química, que es el átomo. Recordemos entonces que el átomo se compone por tres partículas: electrón, protón y neutrón. Los protones y los neutrones los vamos a encontrar en el centro del átomo, lo que se conoce como núcleo, ¿cierto? Y los protones van a ser los que tengan carga positiva, los neutrones tienen carga neutra. Alrededor del núcleo vamos a encontrar los llamados orbitales, los electrones. Recordemos también que los electrones no son como estos círculos que se ven, y los orbitales, perdón, no son como estos círculos y no giran alrededor del núcleo del átomo, sino que son probabilidades de encontrar un electrón en una región determinada. Esto es solamente un modelo que se utiliza a forma de dar una representación más gráfica de cómo es el átomo, ¿ya? Eh, Recordemos también que los átomos, de manera general, tienen normalmente carga neutra, y eso se produce porque los electrones con carga negativa suprimen la carga positiva de los protones. El neutrón obviamente no aporta valor de carga porque su carga es neutra. Y el átomo se define como la unidad básica que puede dar identidad a un elemento. Eso específicamente está dado por los protones, que son los que le dan la identidad a cada elemento, eh, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Luego, cierto, vimos lo que eran los elementos y los compuestos, siendo los elementos sustancias formadas por un solo tipo de átomo. Tenemos, por ejemplo, carbono, sodio, cobre, plata, cualquier elemento de la tabla periódica que se encuentre solito, ¿cierto? Corresponde a esta categoría. Y por otro lado tenemos los compuestos, que son materia formada por dos o más átomos diferentes, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, acá tenemos cloruro de sodio, ¿cierto? Dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono. Si nos damos cuenta, siempre hay dos elementos. Bueno, también pueden ser más de dos elementos. Podemos tener, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, y podemos agregar muchas más, mientras sea la combinación de dos elementos diferentes, ¿ya? Eso es importante. Más que dos átomos, son dos, no más tipos de elementos diferentes. También podemos encontrar más átomos de un mismo elemento, y eso, ¿cierto? Van a ser moléculas elementales, ¿ya? Van a ser moléculas elementales. Siguen siendo elementos, no son compuestos. Entonces ahora tenemos que saber, ¿cierto?, lo que es una molécula. Átomo, ya sabemos, ¿cierto?, es la unidad básica que va a dar identidad a un elemento, y una molécula se forma por la unión de dos o más átomos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gran red donde cada círculo representa un átomo. Podemos encontrar moléculas simples como H2, ¿cierto?, que es una molécula de hidrógeno, y aquí tendríamos un ejemplo de una molécula elemental. Entonces, lo más importante acá es tener bien claro cuál es la diferencia entre elemento compuesto, átomo y molécula. Elemento, ¿cierto?, va a ser una sustancia formada por un solo tipo de átomos. Un átomo, unidad básica que da identidad a un elemento y se compone por protones, electrones, neutrones. Compuesto, formado por dos o más elementos diferentes. Por lo tanto, para tener un compuesto siempre vamos a tener una molécula. No se puede tener un compuesto si no es en forma de molécula, ¿ok? Eso que quede bien claro. Por último, ¿cierto?, vimos las mezclas. Una mezcla, ¿cierto?, es una sustancia en la cual se encuentran distintos átomos, elementos y compuestos, ¿cierto?, en una misma fase, en un mismo recipiente, y que no llevan a cabo una reacción química entre ellos. Ya lo importante, ¿cierto?, en las mezclas es que todos los componentes de la mezcla no tienen una reacción química entre ellos, no hay ese tipo de interacción, ¿ya? Y los tipos de mezclas que vimos eran homogéneas, cuando podíamos determinar, cuando no podíamos
¿cierto? Determinar cuáles eran los componentes de la mezcla a simple vista, y heterogénea, que es cuando sí podíamos ver los componentes de la mezcla a simple vista, ¿ya? En la homogénea, por ejemplo, en esta imagen tenemos un ejemplo donde la sustancia que colorea llena todo el recipiente y ya no podemos determinar cuáles son las partículas del colorante y cuáles son las partículas del agua. Un ejemplo de mezcla heterogénea, el más simple, ¿cierto?, es el agua con aceite, donde vamos a ver que en un lado del recipiente, ¿cierto?, por arriba vamos a tener el aceite y abajo se va a encontrar el agua. Eso es una mezcla del tipo heterogénea. Ya, eso también tenerlo bastante claro. Eh, Recordemos que las mezclas no solamente pueden ser en fase líquida, también podemos tener mezclas sólidas, por ejemplo, en el ripio, donde tenemos distintos tipos de piedra y arena, ¿cierto? Ahí tenemos un tipo de mezcla heterogénea sólida. Tenemos mezclas homogéneas sólidas, como es el acero que podemos encontrar en las virutillas que se usan para limpiar las ollas. Ese es un tipo de mezcla homogénea sólida, donde hay hierro y carbono. También podemos encontrar mezclas que tengan dos fases, por ejemplo, agua con tierra, donde tenemos una mezcla heterogénea, ¿cierto?, de fase sólida y líquida, porque si ustedes, ¿cierto?, dejan de cantar la tierra, va a irse todo al fondo y vamos a poder determinar específicamente cuáles son los componentes de la mezcla. Entonces, las mezclas pueden venir de distintas formas, pero debemos tener, ¿cierto?, bien claro cuál es la diferencia entre una homogénea y una heterogénea. Eso es básicamente lo que ustedes deberían saber hasta el momento, obviamente con algunos ciertos detalles más, pero a modo de resumen, eso sería la unidad.